hay muchos líderes mundiales que están planteando la necesidad de un nuevo acuerdo verde en el mundo. Ahí hay una foto significativa. Incendios forestales, creo que en California, donde este año volvieron a ser de manera tremenda. Y en esta reunión estuve yo en Córdoba, éramos 300, se llamó, creo que líderes verdes, que en un proceso de selección tuvimos la suerte de estar con el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y en esa oportunidad Obama nos dio una conferencia de 25 minutos y después tuvo 1 hora y pico contestando preguntas que le hicimos, fue un privilegio, y rescato algunas de las frases textuales que dijo en ese momento. Muchos problemas en el mundo, pero lo más urgente es el cambio climático. Él hizo una introducción contando, mejor dicho, expresando los problemas que tenemos respecto, por ejemplo, al terrorismo, respecto a la desigualdad que genera la globalización tal cual como hoy la tenemos, las migraciones, producto de la pobreza y productos también de la violencia, de las guerras y del cambio, en fin, un semblante, un panorama de lo que pasaba en el mundo, pero dijo, la prioridad y lo urgente es el cambio climático. Somos la primera generación en sentir su impacto, pero también la última en condiciones de hacer algo. Después va a ser tarde. Un problema generado por el hombre debe ser resuelto por la humanidad. No podemos condenar a nuestros hijos a un futuro que no se pueda arreglar. Bueno, ustedes seguramente saben cómo es el proceso del cambio climático, que es de origen antropogénico, es decir, nuestro estilo de vida genera gases de efecto invernadero que se fueron incrementando después de la revolución industrial, aumentaron la concentración de estos gases en la atmósfera, que retiene más calor y más energía del sol y por lo tanto potencia un efecto invernadero que siempre debe existir, si no en nuestro planeta viviríamos con 15 grados bajo cero. Pero bueno, la acumulación de gases de efecto invernadero hace que esto se potencie y que se produzca un calentamiento excesivo que provoca cambios en el clima. Esto tiene que ver con los vientos, las corrientes marinas, etc. Bueno, y por supuesto produce impactos en el planeta, el cambio climático, que ahora vamos a ver algo, y las medidas de respuesta son mitigación y adaptación. Mitigación tiene que ver con reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, con nuestro estilo de vida. También mejorar los sumideros, por ejemplo, los bosques que estamos destruyendo en todas partes del mundo. Y adaptación, adaptarse a los impactos que produce el cambio climático y aprovechar también algunas oportunidades que se generan. Acá en esta filmina vemos que los impactos son, como dije, al aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, aumenta las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, sequías, temporales, huracanes, como se ve con más frecuencia y más en el Caribe, sobre todo, y en otras zonas, subida del nivel del mar, ahora les voy a dar algunos datos. Bueno, olas de calor extremo, ya vamos a ver, degradación de las condiciones de vida, violentas tormentas, degradación del ambiente, los problemas sociales, disminución de la calidad del agua, polución, el cambio climático y nuestra manera de comportarnos con la naturaleza tiene que ver también con el COVID-19. El 75% del origen de los virus que circulan son de origen zoonótico. Muchas enfermedades transmitidas por vectores, el planeta se calienta y circulan más los vectores, como pasa con el dengue y tantos otros que antes no teníamos. Bueno, a ver si funciona. Miren con atención, son segunditos, cómo se fue calentando el planeta.
Ahí estamos llegando al día de hoy. Año a año se establecen récords de calor, de aumento de la temperatura media del planeta respecto a la era preindustrial. Y acá tenemos algunos ejemplos de estos días. Este verano en Europa y en Estados Unidos fue, como todos los años, estableciendo nuevos récords. Miren, en California, el termómetro tocó los 54 grados 4. Bueno, en Australia, incendios. En Italia, Francia y España, en este verano que ya está pasando allá, más de 40 grados de temperatura. Esto es de hace 2 años, pero siempre la tengo porque indica un número. En 2018, 68 millones de personas en el mundo se vieron afectadas por razones climáticas y fueron trasladadas a distintos lugares. O sea que hay un fenómeno de migraciones, sobre todo islas que han quedado sepultadas bajo el mar, donde hubo que sacar y trasladar a toda la población. Esto es en el caso que no hiciéramos nada en el mundo respecto al cambio climático. En la Argentina, por ejemplo, el mar en algunos lugares subiría a 1 metro. ¿Se imaginan las ciudades costeras? Esto pasó. La Plata, 2013, más de 80 muertos. Una ciudad que no estaba preparada, que no sabía qué hacer. Creo que 380 milímetros de lluvia en menos de 24 horas. Y estas son cosas que suceden en las ciudades. Todavía no hubo tanta intensidad, pero 200 milímetros de lluvia en un día pasa también en algunas ciudades y generalmente no estamos ni preparados para dar respuesta en el momento ni con infraestructura como para evitar las consecuencias, las muertes que provoca y los daños que provocan este tipo de eventos climáticos. Esto creo que era de 2015, se las muestro. Las inundaciones recurrentes en el río Luján, el agua entrando en la basílica. Y también en nuestra zona, muy conocido por todos, las inundaciones. Cada tanto tenemos, por supuesto que hay respuestas y hay programas para esto, pero no me quiero detener. Es una ilustración. En la Argentina, el principal impacto del cambio climático, el 60 y pico por ciento, está vinculado a las inundaciones, como ya sabemos. Esto es de este momento, tremendo, imparable, los incendios forestales, con centro en Córdoba, pero que abarca 6 provincias también. Bueno, y esto es el acuerdo más importante que se ha dado en este siglo, que no había tenido tanto contenido, volumen y trascendencia como el anterior protocolo de Kioto, y fue un gran acuerdo político porque está el secretario general de Naciones Unidas, está el presidente de China y el presidente de Estados Unidos. Atrás de esta voluntad política, todos los países del mundo acordaron emprender una lucha frente al cambio climático. Además, cada país estableció un compromiso que no es vinculante, no es como si fuera una ley, pero se llaman contribuciones nacionales determinadas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero de acá a 2030. La Argentina prometió un 18%, que en realidad no es de los gases de efecto invernadero que venía emitiendo, sino de lo que se proyecta que iba a emitir a 2030. Bueno,
se promete un 18% menos y un 37% en el caso que el mundo nos ayude con aportes financieros para incorporar tecnologías, políticas, etc. Todos los países tienen un compromiso de acuerdo a sus posibilidades y características. Algunos temas de este Acuerdo Climático de París, no quiero ser muy extenso en esto, pero bueno, el principal es este: mantener el incremento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados. No se animaron a poner la cifra, pero es 1,5. Ya con 2 grados de aumento de la temperatura media del planeta respecto a la era preindustrial, nuestra vida y sobre todo de los animales y del planeta mismo se complicaría muchísimo. Bueno, se propone un balance entre los gases de efecto invernadero que emitimos y la capacidad de absorción que tenemos para la segunda mitad del siglo. El mar y los árboles, por ejemplo, absorben gases de efecto invernadero. Economía baja en carbono, descarbonizar la energía y detener la deforestación. Ya les voy a dar datos de esto. Mitigación y adaptación. La responsabilidad diferenciada, por primera vez se establece una diferencia. ¿Qué países son los que más contaminaron y contaminan y cuáles no? La Argentina ocupa el puesto 21 o 22 y no llegamos al 1% de la emisión de gases de efecto invernadero del mundo. Pero, por supuesto, nosotros ahora empezamos a emitir más gases de efecto invernadero porque tenemos más necesidad de crecimiento económico. Me refiero a los países subdesarrollados. Y el financiamiento para esto, que ahí se comprometió un acuerdo de que los países desarrollados pondrían 100.000 millones de dólares por año para un fondo verde para transmitir tecnologías, para poder financiar que los países menos desarrollados puedan estar en igualdad de condiciones en la lucha frente al cambio climático. Este fondo verde ya está funcionando. Bueno, brevemente, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es otro de los grandes, digamos, ideas, proyectos, voluntades manifestadas por todos los países del mundo respecto a cómo estamos y cómo debemos estar en el futuro. El documento original, esto se aprobó en septiembre de 2015 en la Asamblea de Naciones Unidas. El documento original dice: transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Propone prosperidad, erradicar la pobreza y la desigualdad, cuidando el planeta con un modelo de desarrollo más justo y equitativo. Hice la síntesis. Si dice transformar nuestro mundo, es decir, todos los países del mundo dijeron: el mundo actual no nos conforma, queremos cambiar. Y hay una parte del documento que se llama Nuestro Mundo Actual, donde justamente hace una crítica a este modelo de desarrollo que tiene las consecuencias que le conté al principio, y que en realidad es el modelo consumista y derrochador, con prácticas de producción y consumo que nos han llevado a esta situación y que, entre otras tantas perjuicios, impactos ambientales que sufrimos en todos lados, está fundamentalmente lo del cambio climático. Por eso hay un objetivo de desarrollo sostenible que dice acción política. Les aclaro, los objetivos de desarrollo sostenible son 17, hay 169 metas a cumplir y hay como 200 indicadores de control de cómo se va cumpliendo. Todavía estamos empezando a ver, tratar este tema y cómo llevarlo a cada territorio, localizarlo para que estas cosas se cumplan. Pero bueno, el objetivo es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus consecuencias. Aquí tienen para ver fácilmente cómo el incremento de la temperatura desde antes de la revolución industrial
y miren cómo fue creciendo en los últimos 20 o 30 años de manera exponencial la curva. Es paralelo a el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto pasa. Si no hiciéramos nada, en el año 2100, el planeta tendría una temperatura media de 4 grados 5 más que en la era preindustrial. Acá, en esta situación, la vida es prácticamente imposible. Desastres de todo tipo, muchísimo más de los que tenemos ahora. Si seguimos como hasta ahora, 3,6 al año 2100 de incremento de la temperatura media. Si cumplimos el Acuerdo de París, 2,7. Tampoco es vivible, es soportable esto. Por lo tanto, lo que se pide, lo que se está tratando políticamente en el mundo, lo que es motivo de montones de reuniones, de políticas, de acciones, etcétera, y lo que debemos hacer es tener más ambición, tomar más en serio el tema y hacer muchas más cosas. Esta es la situación de gravedad que tenemos. Es el mismo gráfico del incremento de la temperatura con el riesgo que en el año 2040 lleguemos a ese incremento de 1,5 grados en lugar de hacerlo en 2100. Es decir, nuestro modelo de producción y de consumo, nuestro modelo de desarrollo, nuestro estilo de vida nos lleva a que dentro de muy poquito, 2040 está muy cerca, ya estemos en niveles que habíamos pensado, proyectado, que tendríamos que tener recién en 2100. Y esta es una filmina que resume lo que se llama el último llamado. Hay un organismo de miles de expertos que se llama IPCC, que es el grupo de expertos intergubernamentales frente al cambio climático de Naciones Unidas, que se reunió en Corea en 2018 e hizo el último llamado para el incremento de temperatura de 1,5 grados. Les paso algunos datos. Como vimos, no, creo que no lo dije todavía, la temperatura media del planeta en un siglo creció 1,1. Estamos a riesgo de que llegue a 1,5. El mar aumentó su nivel 19 centímetros. ¿Por qué? Se derriten los glaciares, se derrite el Ártico, parte de la Antártida, aumenta el volumen, pero también al aumentar la temperatura el agua se dilata y va aumentando su nivel. Creció 19 centímetros el nivel del mar en 100 años. Pero si seguimos así, en 2100 puede llegar a crecer casi 1 metro. ¿Se imaginan la cantidad de ciudades que quedarían abajo del agua y las que tendrían un riesgo enorme con el agua del mar entrando en las ciudades costeras, sin distinciones, Buenos Aires, Nueva York, las que sean? Bueno, entonces, para que no suceda esto que está expresado acá y que algo ya les dije mientras ustedes lo van leyendo, la recomendación es acelerar las medidas en todo el mundo, en todos los países, para disminuir un 45% la emisión de gases de efecto invernadero de acá a 2030 respecto a lo que emitíamos en el año 2010. Y para el 2050 hay que llegar a una emisión cero, pero cero neta, quiere decir a compensar los gases de efecto invernadero que emitimos en el planeta con la absorción de esos gases que, como dije, se pueden tomar muchas medidas, incluso secuestrar carbono de la atmósfera, pero que tiene mucho que ver con la forestación, el terminar con la deforestación, con el cuidado del mar, etc. Y también recomienda muchas cosas más, pero el otro dato que va a asignar también la vida de los más jóvenes y la nuestra, que ya lo está haciendo, quintuplicar las inversiones tecnológicas en energías de bajo carbono hacia 2050 respecto a 2015.
Creo que tengo varias filminas para mostrarle, pero bueno, el tema de las energías renovables, el tema de los vehículos eléctricos, está teniendo un crecimiento extraordinario y va a llegar a todos los lugares del mundo, porque además todas estas nuevas tecnologías año a año van abaratando sus costos. Ya hoy un vehículo, para 2026 se piensa que los vehículos eléctricos en algunos casos van a valer la mitad que un vehículo de combustible fósil, un vehículo de nafta. Hay muchas ciudades, las principales de Europa, donde ya tienen para 2025 y 2030 prohibición absoluta de ingresos de vehículos que no sean eléctricos. Y ya también hay camiones eléctricos que están probando, lo pude ver en Holanda, por ejemplo. Bueno, pero no me quiero prolongar mucho más. Y este es el otro tema importante que nos está sucediendo, la urbanización. Como ustedes pueden ver, acá el tema de la población urbana era pequeño, pero si nos vamos mucho más atrás, antes de la revolución industrial, ¿saben cuánta gente vivía en las ciudades? El 10%. Era otro modo de vida, la gente vivía en el campo, haciendo otras actividades. La población urbana fue creciendo de manera tal que en los años 50 era más o menos, mejor dicho, el 54% de la población del mundo es urbana. La proyección es hacia 2050, tercios, el 66% de la población será urbana. Somos 7.000 millones de habitantes, van a ser 9.700 millones de habitantes. ¿Qué significa esto? Más gente concentrada en las ciudades, más emisión de gases de efecto invernadero, más contaminación, más presión sobre los recursos naturales. En América Latina, hoy la concentración de personas en los centros urbanos es del 80%, pero la tendencia es que en 2050 será el 90%. América Latina es de los que más concentra población en sus ciudades y tiene mucho que ver también con la situación económica y la pobreza. La Argentina se destaca porque hoy el 92% de los argentinos vivimos en áreas urbanas, con un agregado, el 72% vivimos en el 20% del territorio, con urbanos donde la vida tiene pésima calidad, hacinamiento, todo lo que vemos que también genera mucha vulnerabilidad y es lo que se está viendo en el caso, por ejemplo, del COVID. Muy malas condiciones de vida. Bueno, o la provincia de Buenos Aires, el 65% de los bonaerenses vive en los 24 partidos del conurbano que rodean a la capital. Ha habido muchos planes, ideas. Algún día la Argentina tendrá que cambiar este modelo de desarrollo demográfico. Pero bueno, resumo en esto. Esto es imparable en el mundo, la urbanización genera lo que dijimos y las grandes urbes son vulnerables y van a incrementar su vulnerabilidad respecto al cambio climático, respecto a las enfermedades, a los temas que venimos planteando. Ciudades chicas y medianas tienen mejor calidad de vida y es el momento de preguntarse en cada lugar cómo vivimos, qué ciudad tenemos, qué ciudad pretendemos, porque las ciudades, sobre todo en este siglo, se piensan y se construyen. No se debe improvisar, porque como dije al principio, tenemos muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. Y es el momento, como dije, cambios en el pensar, cambios en el hacer, de pensar en esta cosa y tratar de hacer las mejores ciudades con las mayores oportunidades para sus habitantes. El objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. En las ciudades, miren, las ciudades en el mundo no llegan a ocupar el 3% de la superficie del planeta, pero producen el 70% de la riqueza, hasta el 80% de la energía generan y consumen sobre todo.
y generan el 75% de los residuos de los gases de efecto invernadero. Quiere decir que en la ciudad está todo, porque en las ciudades vivimos, en las ciudades trabajamos, en las ciudades nos relacionamos entre nosotros y también con la naturaleza, generando estos datos que decía, los residuos, los gases de efecto invernadero, etcétera. En la ciudad está la actividad privada, la actividad pública, está la infraestructura, las redes de servicio, las redes de comunicación. Bueno, es en la ciudad, creo, donde debemos empezar el cambio, porque también en las ciudades es donde impactan los cambios en el ambiente, donde impacta también el cambio climático. En definitiva, donde lo sufrimos. Pero bueno, es el lugar también donde vivimos y donde tenemos que pensar y hacer cosas porque son iniciativas propias de cada ciudad para generar nuevas oportunidades, nuevas condiciones de vida. Y ahí hay una responsabilidad directa de los gobiernos, de los líderes de todo tipo, políticos y sociales, para convocar en cada lugar a los actores de la economía y a los actores de la sociedad a planificar el desarrollo sostenible. Depende de muchas cosas, pero lo simplifico. Nuevos comportamientos de los empresarios, no se puede seguir así. Nuevos comportamientos de los ciudadanos, que nosotros tenemos que cambiar. Y desafíos para la política, desafíos para los gobiernos que deben innovar en las políticas públicas, porque no se puede seguir haciendo o pensando de la misma manera que antes, y también cambios en la gestión pública, en la gestión de los gobiernos, incorporando una agenda ambiental y climática de orden prioritario a todo lo que se proyecta y a todo lo que se hace. Un breve ejemplo de municipios que están haciendo cosas en la Argentina. Esta es una red con la que yo trabajo, asesoro, colaboro, de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, más de 220 municipios que al día de hoy tienen 105 inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero realizados en ciudades, donde también se evalúan los riesgos climáticos, y obviamente tienen como objetivo mitigación, ya lo dijimos, adaptación, y todos estos municipios tienen, como en los países de Europa, un objetivo explícito, estudiado, de acciones al 2030 para reducir un X%, como mínimo el 18%, su emisión de gases de efecto invernadero. Para ampliar sobre el tema, pueden ver la página de la RAM, que más adelante creo que debo tener la dirección. Por supuesto, mitigación tiene que ver con, bueno, ya vamos a ver ahora temas, eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, forestación, gestión de residuos, muy importante, diseño de los edificios, de las viviendas, en fin. Y adaptación, bueno, esto, gestionar el riesgo ante desastres, cómo hacemos las obras de infraestructura. Me estoy extendiendo, pero si nosotros tenemos la misma cantidad de desagües en una ciudad, que seguramente hemos pavimentado mucho más respecto al pasado, hasta los patios de nuestras casas pavimentamos, impermeabilizamos las ciudades. Cuando llueve, las lluvias climáticas, como dijimos, tienen mucha más intensidad. En poco tiempo llueve mucho más y obviamente es agua que circula por superficie y produce inundaciones. Esto pasa en todos lados. Un pequeño ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, que está muy afectada porque tiene el Paraná y el Salado, que cuando aumentan su nivel la inundan, entre tantas medidas que tiene una muy sencilla, que se llama cinta verde. ¿Qué quiere decir? Nueva construcción, la mitad de la vereda tiene que ser de tierra con pasto. Las viejas construcciones tienen un plazo para ir cambiando y haciendo su vereda con esta característica que significa que pueda absorber más el agua de lluvia. Bueno, la Argentina, al día de hoy,
este es el último inventario de gases de efecto invernadero. La energía es el principal componente de emisión de gases de efecto invernadero, 53%. La agricultura, la ganadería y los cambios en el uso de la tierra. Hay hubo. La Argentina está entre los 10 países que más bosques ha destruido. Alrededor de 8 o 9 millones de hectáreas. En los últimos años se incrementó. Bueno, hay una ley de bosques y ahora hay una campaña intensa para terminar con esto, porque son sumideros. El 37% responde a este sector, el 4% los residuos y un 3% procesos industriales y uso de productos. En la red ambiental, en la red de municipios frente al cambio climático, hacemos inventario de gases de efecto invernadero. Este es el caso de Dolores, donde ven, por ejemplo, que el mayor componente es vinculado a la agricultura y la ganadería. Tiene características. Bragado debe dar distinto cuando se haga, porque tiene mucha característica industrial. Pero lo interesante de esto es que a partir de saber cuántos gases de efecto invernadero emitimos y qué porcentaje corresponde a cada sector, se hace un plan local de acción climática, como dije en la filmina anterior, que se valida internacionalmente. O sea, el plan se manda a Alemania, hay una organización internacional que controla, pregunta, se termina de confeccionar y aprobar y se sube a una plataforma que tiene una validación internacional y es comparable con otras ciudades del mundo. Los que tienen, la red tiene hoy más de 40 planes locales de acción climática. Son municipios que yo digo juegan en primera, ya están consiguiendo financiación para las tareas que se proponen. La Argentina es un ejemplo y esta red es un ejemplo a nivel mundial. Bueno, eficiencia energética y energías renovables. Este es uno de los temas más importantes. Nosotros, antes de decir energías renovables, decimos eficiencia energética. En este momento iniciamos un trabajo durante 3 años financiado por la Unión Europea en el programa Euroclima de eficiencia energética en edificios municipales, que le va a servir finalmente a todos los municipios de la Argentina. Los primeros que van a trabajar son 22 y 10, 32. Yo estoy trabajando en este tema. Bueno, se los doy como información para decirle que se está haciendo cosas y el mundo financia este tipo de actividades. ¿Qué se hace? Brevemente, un diagnóstico de consumos. En los edificios se busca ahorros en calefacción, refrigeración, iluminación y nuevos diseños. En el edificio, desde el diseño mismo del edificio o el rediseño hasta el uso de todos los aparatos de control, de temperatura, hay sensores para controlar, para medir, para hacer lo que se quiera hoy con la tecnología. Miren, les doy un ejemplo. La llamita del piloto del calefón que tenemos en casa, multiplicada por todos los habitantes de la Argentina, que está prendida permanentemente, significa un 5% del consumo de gas de nuestro país. Ya se vienen los calefones electrónicos, se van a prender solamente cuando abrimos la canilla del agua caliente. Ya están, digamos, en el mercado. Así que bueno, en cuanto a artefactos y equipos, eficiencia y consumo responsable. Iluminación y alumbrado público, las lámparas LED. Las lámparas LED consumen un 50% menos que las amarillas que están viendo acá en Bragado, que son las últimas que pusimos de vapor de sodio, que reemplazaron a las anteriores de mercurio porque consumían menos energía. Bueno, y si tenemos sistemas de control remoto, puede haber un ahorro usando lámparas LED de hasta el 80%. Hoy desde una computadora se calcula todo. Disminuimos la intensidad de esta línea de luces que no hace falta que tenga tanto de noche. Apagamos aquellas luces, se rompió una, aparece todo y por supuesto se es mucho más eficiente. Vehículos, como le dije, de los eléctricos, ya se está trabajando. Hay 2 fábricas en Argentina que están fabricando modelos chiquitos de vehículos eléctricos utilitarios para andar
dentro de la ciudad, se están importando vehículos eléctricos, pero también en las municipalidades podemos tender al mejor uso y al consumo de combustible, que hay que bajarlo, o al uso de biocombustible que se puede generar incluso en las ciudades. Ahora vamos a ver algunas filminas de energías renovables: solar, eólica, biomasa, biodigestores. Ustedes que son del agrotécnico, hay mucho y se hace mucho en este sentido desde pequeños a muy grandes. Todo lo que es producto orgánico es biomasa que puede ser transformada en energía. Y por supuesto, hay que tener políticas en las localidades para que el sector público avance hacia la eficiencia energética y hacia el uso de las energías renovables, pero también el sector privado. En Bragado tenemos ya algunos ejemplos. Fundamental, forestación urbana y áreas verdes. Tengo mucho para decir de esto, pero voy a tratar de ser breve. Tengo una filmina, lo vemos más adelante. Capacitación de empleos municipales. Ejemplo, Municipalidad de Rivadavia, de Rosario, cuando empezamos con este plan, capacitando a los empleados municipales, apagar la computadora, apagar las luces, no deje la estufa prendida, etcétera, etcétera. Nuevos comportamientos. La reducción en el gasto, en la facturación de energía anduvo entre el 10 y el 12% por el cambio de nuestras conductas. Este es un tema importante. Convertirnos en prosumidores. Ya está aprobada una ley nacional de lo que se llama energía distribuida, que en la provincia de Buenos Aires lamentablemente es de muy lenta aplicación, ni siquiera adherimos a la ley todavía. Pero este es el presente y el futuro en el mundo y también va a ser en la Argentina. Tener la posibilidad en nuestras viviendas, en nuestros comercios, en nuestra industria, de generar nuestra propia energía y venderle el excedente a la red. Cambia totalmente el tema energético, el tema de la disminución de nuestros costos, la calidad de vida, disminuye mucho la inversión pública en cables, en redes de transmisión, porque esto significa que incluso muchísimas escuelas que pueden tener gran parte de su consumo eléctrico alimentado por la propia generación. Acá tienen algunos ejemplos de municipios. Malabrigo es un municipio que ya tiene alimentación solar fotovoltaica, energía eléctrica producida por el sol con estos paneles en su sede municipal. Alberti, acá cerca, está armando esto con una empresa de Bragado, con Fiasa. No sé si ya terminaron, pero bueno, estaban poniendo los paneles arriba del techo de la municipalidad. El caso de Godoy Cruz, un municipio líder en temas ambientales y climáticos de Mendoza, que conocemos mucho y con el que trabajamos, bueno, en este caso, poste de luz con paneles solares. Pero ahí tienen calentadores de agua hasta para tomar mate, que son públicos. San Isidro tiene casi todas sus lámparas, como la ciudad de Buenos Aires, que ya son LED, un ahorro de energía enorme. Esto es Fiasa de Bragado, alimenta su planta, su galpón de producción de máquinas de cortar césped con estos paneles, que son 90. Tienen un inversor, invirtieron $40.000 y con las tarifas de energía eléctrica de aquel momento, a los 3 años y medio lo tenían pago. Y después, obviamente, 30 años, porque tienen 25 o 30 años de vida útil, estas instalaciones de energía gratis que la da el sol, que no nos cobra. Otro tema más y ya vamos terminando. Los residuos. Les dije, no voy a desarrollar una agenda ambiental muy completa, lo principal, los residuos. La provincia de Buenos Aires es una verdadera vergüenza. Todavía quedan 86 ciudades que tienen basurales a cielo abierto. Hay una ley, la 13.592, que es del año 2006. Se reglamentó en 2010 y establecía que en 5 años todos los municipios tenían que presentar un plan, tener su propia planta de tratamiento o regionalizar, que sería lo ideal,
que nos agrupemos en municipios para tratar los residuos que hoy tienen valor económico, pero nos falta muchísimo para esto. Cosas que se pueden hacer. Miren, 2 municipios. Este es San Isidro de nuevo. Bueno, establecer puntos verdes en la ciudad. Primero, campañas muy intensas. Educación, comunicación permanente, para que cada uno en nuestras casas podamos separar los residuos y tener lugares en la ciudad a donde poder llevarlos. Esto facilita mucho. Todo esto es material reciclable. Y les paso un dato. El 50% o más de los residuos que generamos en nuestra casa son orgánicos. Orgánicos que se pueden convertir en compost en el patio de nuestra casa, o que los puede convertir también la municipalidad si tiene un plan para eso. Se imaginan que si muchos lo hiciéramos, si hubiera una campaña, si el municipio distribuyera composteras, es mucho menos residuo que saldría a la calle para la recolección municipal. Y además quedaría abono que lo utilizarían en las propias viviendas o en otros lugares porque se puede hacer un abono orgánico con el orgánico de calidad. Bueno, más o menos el 18% de los residuos que producimos son plásticos y casi todos son reciclables, el 14% papel y cartón, el 5% vidrio. O sea que hay un enorme porcentaje de los residuos que generamos, digamos, porque la primera vez que hay que hacer esto de reducir, de manera que tarea que hay que hacer, por ejemplo, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hay municipios que determinada semana dicen, bueno, saquen todo lo que tienen en la casa, que no van a tenerlo, y si lo tiran en algún para... Disculpa, Orlando. Orlando, se está escuchando muy mal. A lo mejor si apagás la cámara, por ahí mejora un poquitito. A ver. Disculpa que corté. No. Me parece que es cuando haces algunos movimientos. Puede ser, ¿no? ¿Se escucha? A ver. No, retorno a ustedes, ¿se escucha? Más o menos, se entrecorta un poco. Y entonces, pero debe ser problema del... Ahí sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, yo voy a seguir así, no me muevo más. Bueno, estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen pequeñas porciones de oro, de plata, el plástico es aprovechable, hay empresas y también en Olmos los presos fueron entrenados para recuperar, por ejemplo, de 3 computadoras se rearma en una y se dona a diferentes instituciones. En las ciudades se puede hacer esto y se puede generar algunos nuevos puestos de trabajo para aprovechar todo lo que se llama RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mucho por hacer. Un tema que les planteo, que tiene mucho que ver con nuestra cultura, sobre todo en la pampa húmeda, la cuestión de, por un lado, hoy hablábamos de economía verde, bueno, ciudades más verdes, parques, plazas, jardines, en fin. Lo verde en una ciudad tiene obviamente beneficios ambientales, climáticos, la biodiversidad que vive en lo verde. Desde el punto de vista social, el lugar de encuentro más igualador, más integrador. En cualquier parque no hay diferencias sociales entre ricos ni pobres. Por lo tanto, tiene un sentido extraordinario para nuestra calidad de vida. Debemos cuidarlos e incrementarlos. Hoy hablaba de que pavimentamos todo con las consecuencias que tenemos por las inundaciones. Hay ciudades en el mundo, yo las vi en otros lados y ahora empezó en la Argentina, en La Plata, en San Isidro, en otros lugares, donde las plazas
se están empezando a utilizar como reservorios de agua. Cuando viene una inundación y hay un curso de agua cercano, la plaza se convierte en un reservorio, se inunda. Cuando el agua se va, vuelve a su uso deportivo, recreativo, etc. Bueno, se los di como ejemplo. Movilidad sostenible. Estamos trabajando en esto. Yo estoy terminando un curso de movilidad sostenible. Menos consumo de combustible, menos emisión de gases de efecto invernadero. Promover las ciclovías para, y ya esto está avanzando en todas las ciudades. En la Argentina, por supuesto que también, no solo en Buenos Aires. Las bicis, caminar, peatonalizar los centros de las ciudades para que no entren los vehículos o para que tengan menos circulación durante el día. Utilizar el transporte público no es el caso de nuestra ciudad, pero decir, más gente en un mismo transporte y no cada uno en su auto, como pasa en las grandes ciudades. Y esto significa calidad de vida, significa menos emisión de gases de efecto invernadero y sobre todo el cambio cultural. Nosotros en todos lados hicimos ciudades para los vehículos. El concepto cambió. La ciudad es del peatón. Los vehículos deben circular poco y a baja velocidad, con señalización muy clara para que la respeten y para que siempre el peatón pase primero. Muy distinto a nuestra cultura hasta ahora, donde llegamos a una esquina y miramos con miedo que no nos vaya a pisar algún auto. Bueno, y acá tenemos algunas figuras sobre la importancia de los parques, jardines. Bueno, hace unas semanas un webinar sobre la forestación urbana, infraestructura verde. Está en nuestro canal de YouTube, si la quieren ver, la dio un experto forestal, amigo de Misiones, sabe mucho. Y también hablamos sobre una ordenanza que hay en Bragado, que es muy buena, muy completa, y que yo la muestro en todos los lugares a donde voy. Voy terminando. Se está hablando en el mundo de la nueva normalidad, como un deseo, como una esperanza, con desconocimiento, no sabemos cómo va a ser, pero yo la llamo transición verde y climática. Debemos ir hacia una economía baja en carbono, mitigación y adaptación. Debemos cuidar más el ambiente, usar eficientemente los recursos, la energía, el agua, los materiales. Tenemos que ir hacia una economía más verde, con empleos verdes que generan oportunidades. Si a alguno le interesa, el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene definiciones claras en este tema, yo no me quiero extender. Economía digital y tecnologías, ya dije, esto tiene que ver en todos los sectores de la economía, cambiaron nuestra vida, la revolucionan y seguirá así. Bienestar humano con equidad social. Todo nuestro esfuerzo, todas las políticas, todo lo que hagamos tiene que ver con ¿qué? Con que las personas vivan mejor. Nosotros vivimos el mundo del predominio de lo financiero sobre lo productivo. En términos de sociedad, también el predominio del consumo y del individualismo. Y hay que empezar a cambiar esta sociedad pensando en que las personas puedan vivir mejor y que no siempre tiene que ver con lo material, con el último teléfono que pueda tener porque el mercado presiona con las modas y con tirar lo que tenemos, contaminando algo y comprando algo nuevo, sino también con salud, educación, empleo, ambiente digno que nos dé bienestar. No, vamos terminando. Todo esto se puede dar y se debe dar en las ciudades que tenemos que planificar y en las ciudades que tenemos que hacer entre todos cada día, con una gobernanza participativa. ¿Qué quiere decir? Ir cambiando, porque también en política hemos tenido y tenemos estos modelos verticales, burocráticos, jerarquizados, mucho mando, obediencia, y hay que empezar a abrir la función pública
a las comunidades, a los actores económicos, a los actores sociales, a los ciudadanos, para compartir ideas, proyectos, para llegar a acuerdos que nos hagan ver un futuro posible y sobre todo mucha acción, mucho hacer en conjunto para esa ciudad a la que queremos y que queremos que disfrutar nosotros y nuestros hijos. Con esto termino, pero a ustedes, por una cuestión de edad, los dejo con alguien que es de su propia generación y que viene peleando por el cambio climático y muchos de los cambios que hablamos. Greta Thunberg, candidata al Premio Nobel en 2020, se peleó hasta con Donald Trump. Empezó una vez sueca en Estocolmo una huelga escolar frente al Parlamento. Dijo, no voy a la escuela. Bueno, después cambió y es solo los viernes y ahí dio origen al movimiento Fridays for Future, que ya tiene representantes en más de 100 países del mundo. Habló con el Papa, habló ante las Naciones Unidas, habló ante el Parlamento Europeo. Como dije, tuvo un gesto de discusión y de con el presidente de los Estados Unidos y le dice a los mayores que actúen como si la casa estuviera en llama. Hagan algo ahora, porque después va a ser tarde. Síganla, es el ejemplo más claro de las cosas que nos están pasando y de las cosas que tenemos que cambiar. Creo que con esto estoy terminando. Acá tienen un montón de direcciones. Este es el canal de YouTube. Me pueden mandar mails. Podemos seguir este diálogo en lo que uno pueda hacer, de informarles, de pasarles datos. Encantados. Y mi mensaje para ustedes, para la edad que tienen, para la vida que viven y la que van a vivir, que hagan lo que hagan, seguramente van a vivir en una ciudad. Bueno, en cada lugar donde vivan, exijan, participen en el tiempo que puedan y con la disposición que puedan. Pero hay que hacer un mundo distinto y hay que colaborar, hay que cooperar para hacer que el lugar en el que vivimos, la ciudad en la que vivimos, sea sostenible. Es decir, tenga la calidad de vida que nos permita vivir de mejor manera y sobre todo a todos. Así que muchas gracias. Creo que me extendí en el tiempo, pero bueno, quedo a disposición. Muchas gracias, Orlando. Antes, hay algunas preguntitas, no sé si tendrás tiempo para responderlas. Algunas preguntitas que han hecho los chicos y las chicas. Sí, estamos bien porque tengo una actividad a las 12. Bueno, acá primero Fiamma Calisti te pregunta si crees que los incendios forestales en la Argentina son intencionales. Sí, en parte. El peor ejemplo es la Amazonia, porque es para producción ganadera, incluso agropecuaria, que se estila prender fuego y después se hace incontrolable. Pero también tiene que ver con el cambio climático los incendios forestales, porque en el caso de Córdoba, muchos meses de sequía, aumentos temporarios de temperatura, un vidrio hace de lupa. Hay cuestiones accidentales que provocan incendios bueno, como han visto, en pastos que son combustibles. Miren, hace 2 años yo mostraba filminas hablando de este tema. Me acuerdo en La Pampa que había 2 años debe ser, incendios imparables en verano. Responsabilizaban al gobierno de no tener los cortafuegos, las zanjas que se hacen para que no avance el incendio. Pero bueno, es un dato accesorio. El asunto es que hubo incendios que fueron tremendos también, miles y miles y miles de hectáreas. A los 6 meses en invierno se inundó Santa Rosa. Esto es el cambio climático y los riesgos que tenemos. Yo creo que tenemos que estar más preparados con infraestructura y también con una respuesta inmediata. Seguramente hará falta más equipamiento. Pero así como nos pasa a nosotros, se incendió todo en Australia, se incendiaron los bosques en California. Es uno de los grandes problemas del mundo vinculado al cambio climático.
Bien, Rocío Barney te pregunta si el Estado muestra respuesta ante los incendios. Me parece que un poco lo respondiste, pero por ahí hay algo para agregar. Sí, seguramente es insuficiente. Si han visto lo de Córdoba, el esfuerzo de los bomberos de cada ciudad que no alcanzaba, algunas víctimas fatales. No sé, yo creo que tendría que haber, hay helicópteros y aviones para esto, pero seguramente nos está faltando. Hay una ley de bosques que no se cumple en cuanto a la asignación de todos los recursos. Y bueno, como muchas cosas pasan en nuestro país, seguro que falta mucha más acción y mucha más infraestructura para esto. También pregunta Rocío si crees que la política o la economía son las principales trabas que limitan el camino hacia la sustentabilidad. Sí, sí. En parte se los dije, este mundo globalizado que vivimos, miren, yo hablé de consumismo, de derroche. Una vez en un reportaje le preguntaron a Bauman, bueno, seguramente a ustedes les sonará, un sociólogo, murió el año pasado en Inglaterra, polaco era, 90 y pico de años, un genio, y ha escrito montones de libros. Bueno, pero entre tantas cosas le preguntaron cuál era el símbolo de la felicidad del hombre de hoy, hombre y mujer, ¿no? Y él dijo, con una visión europea, tienda. Allá se le llama tienda a los shopping, a los negocios, bueno. La locura del consumo, la locura de este capitalismo salvaje, de este mecanismo de producción permanente y de tentación para que todos estemos consumiendo algo en los 5 minutos de vida que tenemos por delante, ha hecho este desastre ambiental y climático, y sobre todo el predominio de lo financiero sobre lo productivo que ha facilitado la globalización. En el caso nuestro, yo doy estas charlas, para mí es un honor y un gusto tener este público, ustedes que son docentes y los alumnos, pero donde más me cuesta meter la agenda ambiental y climática es en la política. Y yo soy muy cercano, no estoy en la actividad política activa hoy, pero conozco cualquier cantidad de gente y trabajo con muchísimos municipios. Pero bueno, el cambio tiene que venir, sí, en la política, en los gobiernos, pero como Greta necesita mucha presión ciudadana, hay que reclamar, hay que participar, hay que decir las cosas, hay que hacerlas evidentes, en fin, tenemos que todos mejorar como sociedad los mecanismos de participación para poder cambiando esto. Bien, otra vez Rocío está interesada, Rocío. Si bien notamos que las nuevas generaciones están más conscientes ambientalmente hablando, ¿crees que va a ser suficiente su accionar? Sí, yo creo que sí, porque como les decía, como traté de transmitirles este mensaje, el mundo que van a vivir ustedes y están... Es decir, nosotros tenemos que cumplir como generación el primer trabajo, el primer documento que les mostré de nuestro futuro común, lo que dijo Obama entre otros líderes. No podemos condenarlos a que tengan una vida peor, que no tengan vida. Hay cosas que tenemos que resolver de acá a 2030 y a 2050. Por lo tanto, requiere en todos lados mucha acción. Por supuesto, palabras, propuestas, proyectos, pero hay que ejecutarlas de la mejor manera. Y ustedes ser los que monitoreen y los que sigan. Como decía al principio, el ciclo de ustedes llega, pero tienen riesgos. Pongan mucha atención en esto y no digo, lo ideal sería que militaran en los partidos políticos, pero en cualquier tipo de asociación planteando todos estos temas. Bueno, Ruth pregunta, bueno, ¿cómo es el biocombustible? Esto es una cuestión conceptual por ahí que la hemos trabajado en la escuela bastante. No sé si querés darle alguna respuesta a eso. ¿Cómo es? El biocombustible, bueno, por ahí lo charlamos más en clase. Breve, el biocombustible a escala industrial tiene muchos vaivenes en la economía. Acá se generó mucha actividad porque es un componente, hasta un 10, un 12% que se incorpora a las naftas.
también hay una discusión de si sembramos para producir biocombustible y entonces empieza la discusión de para alimentos o para esto. Pero bueno, más allá de eso, es un problema porque se exporta mucho biocombustible, el mercado es muy cambiante, la Argentina con los beneficios que le tiene que dar en el precio también es muy cambiante, por momentos las empresas se funden, por momentos crecen, es una discusión permanente. Bueno, esto es la gran escala de producción industrial de biocombustibles. Pero a nivel productivo hay un ejemplo en Carlos Tejedor, un empresario que tiene un emprendimiento, 300 animales en un feedlot, y hace mucho arriesgó, contrató 2 ingenieros agrónomos recién recibidos de la UBA, los mandó a Alemania para ver cómo era esto del biocombustible. Y bueno, instaló un biodigestor grande donde todos los residuos de los animales se procesan ahí, que da como producto metano, CH4, un gas para producir energía y venderle a la cooperativa de Carlos Tejedor, y un abono que le sirve para el alimento también de los 300 animales que tenía en ese momento. Bueno, hoy desgraciadamente por políticas de gobierno el proyecto está fracasando porque lo que le pagan por la energía no le alcanza para cubrir los gastos de todo lo que tiene. Cosas que pasan en la Argentina. Pero también tengo muchísimos, después se las puedo pasar, muchísimos ejemplos de utilización de biocombustible. Googleen si quieren Citrusville en Tucumán. Producen limones, 7.000 hectáreas creo que son, una empresa le vende a Coca-Cola. Bueno, todos los residuos que tienen los aprovechan para producir energía. También pasa en este momento con casi todas las empresas cerealeras que aprovechan los residuos para esto. Hay muchos proyectos en el país. Si googlean, lo van a ver. Creo que esto va a crecer mucho. De los países que yo conozco, Alemania es el que más trabaja en estos temas y el que más tiene. Le paso la voz a Roberto Betancor, que está ahí al aire libre, que quería hacer una pregunta, Roberto. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, María, y bueno, felicitaciones, Orlando, y gracias por haberse brindado esta charla. La verdad que para nosotros es muy importante como docentes, porque una de las cosas que siempre le resaltamos a los chicos es la posibilidad de que vean cada vez más profundizada su bioempatía. Me parece que eso con el correr de los años va a dar justamente muchos de los frutos que usted acaba de describir en toda la extensión de la exposición. Y mi consulta es básicamente viendo un poco todo lo que usted expuso y en todos los ámbitos en los que se ha movido, ¿cómo viene viendo esto en el trabajo que espera un poco a las generaciones futuras? ¿Lo viene viendo como que vamos a seguir trabajando sobre el deterioro o apoyados un poco en el reclamo de Greta, tal vez empecemos a trabajar teniendo más bioempatía, por supuesto, sobre algo que pueda prevenir y ya no trabajar sobre lo que se está deteriorando? Sí, es difícil precisar en porcentaje cómo estamos en este camino, pero yo veo que hay un cambio de conciencia, y sobre todo, a mí por lo menos, me resulta más fácil encontrar interés y respuesta en los jóvenes sobre estos temas. Pero también en general, lentamente, hablando de la Argentina, no hablemos de Europa, que he estado en varios países y por supuesto que esto está muy difundido, hay mucha conciencia, no sé, en Dinamarca andan en bicicleta y hace un frío bárbaro, y andan los políticos, van en bicicleta a trabajar, así que por decir cosas, en Holanda, en fin, o Alemania, Francia, Italia, todos lados. Pero bueno, si bien nosotros todavía no hemos crecido lo suficiente, y yo en esto responsabilizo mucho a la política a la que pertenecí y sigo estando muy cerca porque se debería hacer mucho más. Por otro lado, la ciudadanía tiene más conciencia de que hay estos problemas y a veces
no es suficientemente invitada a tener más acciones correctivas, a tener más compromiso ciudadano, porque bueno, si uno ve que lo que hace no sirve o nadie le presta atención, pierde. Pero en términos generales estamos trabajando mucho, hay muchos municipios, como le dije, 220 que integran esta red que tienen políticas ambientales y climáticas en casi todos los rubros y bueno, seguiremos avanzando de a poco, nos falta mucho. Lo que yo estoy seguro que este es el siglo de los cambios, que lo tenemos que hacer ya y que va a llegar a todos lados. Bueno, acá Ignacio Llaven toca un punto que estuvimos hablando un ratito antes de la charla y que tiene que ver con lo que nos afecta a nosotros como comunidad educativa. Igual después les voy a pasar el link de la charla del lunes, pero dice, ¿qué opinas del basural a cielo abierto de Bragado? Es un tema polémico del que soy parte y daría opinión política y no quiero ser tan subjetivo, pero los invito. El lunes a las, creo que 19:30, vamos a hacer un webinar como este, donde nos invitaron. Porque ¿qué pasa? Se cumplieron el 10 de octubre 19 años que inauguramos la planta de tratamiento de residuos Ecobrag. Era una planta integral que ninguno de ustedes la conoce porque son jóvenes. En aquella época iban todas las escuelas, venía gente de distintas ciudades del país, ganamos varios premios, en fin, bueno. Entonces vamos a mostrar con el ingeniero Marcelo Goldar lo que era esa planta, cómo funcionaba, y también vamos a hablar del tratamiento de los residuos en el siglo XXI. Entonces, bueno, por ahí yo los invito. Después veo, todavía no tengo el link para entrar y demás, pero o en mi Facebook seguramente lo voy a sí, acá Germán me envió el link, yo se los voy a compartir a los chicos. No es algo partidario, es algo que vamos a hablar del tema específicamente de los residuos embragados. Así que si quieren ahí van a tener suficiente información. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Si no, te agradecemos profundamente, como siempre, tu claridad, tu honestidad conceptual. Y bueno, el lunes vamos a estar, al menos yo en lo particular, y sé que muchos chicos están muy preocupados por el tema de la basura en Bragado, así que te agradecemos mucho esta charla. No sé, Alejandra, si querías compartir algo con Orlando. No, agradecer, por supuesto. Acá estoy acompañada por Mercedes González, que es RL, de representante legal, y Roberto Pellegrino, pero bueno, y los profesores, la verdad que hay una asistencia bastante heterogénea, estamos de diferentes áreas. Agradecerte mucho, Orlando. Estuve también en la charla de San José y bueno, me parece muy importante que estemos trabajando estos temas con los jóvenes. Nos propusimos este tema como transversal a las áreas este año, así que bueno, me parece excelente el aporte y bueno, seguiremos trabajando por más, ¿no? Bueno, sí, yo traté el tema del cambio climático como una cuestión más bien generacional por la edad de los estudiantes, pero en términos ambientales todavía hay muchas cuestiones más que debemos tratar y hacer en cada ciudad. Pero el agradecimiento es mío. Ustedes no saben lo que disfruto yo cuando puedo transmitir esto a los jóvenes, porque en algunos que todavía no se les despertó, cuando empiezan a ver estas cosas, bueno, son conscientes y empiezan a cambiar y a hacer cambiar a otros. Así que de ellos es el futuro
Y lo mío es simplemente un pequeñísimo aporte, porque a veces me presentan como un especialista y yo en realidad estudio, leo de todo, recorro muchos lugares, trabajo en estos temas, pero al final no soy un científico ni soy un especialista en ningún tema en especial. Lo que sí trato es esto, de transmitir cosas para que otros sigan estudiando y sigan haciendo mucho mejor que lo que estamos haciendo nosotros como generación. Un abrazo enorme para todos y muchísimas gracias.